Saludos y bienvenidos a El Candidato, este espacio de una hora que realizamos hoy Radio 4G en Cantabria y cantabria24horas.com en el Hotel Bahía de Santander. Un espacio donde, junto a 3 periodistas, editores y analistas políticos de nuestra región, vamos a entrevistar a los candidatos de los diferentes partidos políticos de Cantabria. Este especial lo podéis escuchar en directo a través de Radio 4G en Cantabria en el 87.7, pero también a través del 95.3 si te encuentras en la comarca del Besaya, en los Valles Pasiegos o en la zona centro de Cantabria. También en directo nos puedes escuchar en internet a través de www.oizradio.com, pinchando en la pestaña superior que pone Escuchar Oiz Radio Cantabria. Pero si tenéis una tableta a mano o un smartphone, se nos puede escuchar con la aplicación gratuita TuneIn. Muy sencillo, os descargáis esa aplicación gratuita, la abrís, escribís Oiz Radio y ahí nos podéis escuchar en directo. Pero si no podéis escucharnos en directo y os apetece leer la entrevista, por ejemplo, colgaremos esa entrevista en www.cantabria24horas.com y también os recordamos que la podréis visualizar en el canal de YouTube Cantabria 24 Horas Televisión, un canal que ha nacido de la fusión de esta colaboración entre Oiz Radio y Cantabria 24 Horas y que va a revolucionar los medios de comunicación en nuestra comunidad autónoma. Hoy tenemos en el candidato a Rubén Gómez, físico de 31 años, que hace menos de una semana ganó las primarias de Ciudadanos para ser la cabeza de lista del Partido Naranja en el Parlamento. Buenos días, Rubén. Felicidades por esa victoria en las primarias. Ahora mucho trabajo. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, muchas gracias. Y sí, efectivamente, ahora lo que toca ya es trabajar y trabajar. No queda más. Y para entrevistar durante esta hora a Rubén Gómez, hoy nos acompañan Miguel Canales, técnico especialista en imagen y publicidad política. Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Félix Villalba, director del Mundo Cantabria. Bienvenido, Félix. Bien hallado, encantado de estar aquí. Y Enrique Alonso, editor de Cantabria24horas.com. Bienvenido, Enrique. Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. La primera pregunta la va a realizar Miguel Canales a Rubén Gómez. Bueno, señor Gómez, encantado de conocerle personalmente. ¿Qué es Ciudadanos? ¿Por qué hemos de votar a Ciudadanos en Cantabria, en este caso? Bueno, en primer lugar, el placer es mutuo. Ciudadanos nace, creo, de una necesidad, de la necesidad de cambio, de cambiar la forma de hacer la política, de que ésta vuelva a ser realizada y ejercida desde la sociedad, no desde unas altas esferas, o llamémoslo como queramos llamar. No voy a entrar en adjetivos porque creo que no viene al caso, pero sí nace un poco de esa necesidad de la gente de volver a implicarse, de volver a ser dueño de su presente y de su futuro como sociedad, y es un poco ese el camino, desde el cambio sensato, sin buscar la venganza, sin buscar incendiar nada ni conquistar nada, porque las instituciones al final ya son nuestras, no las tenemos que conquistar porque son de todos los españoles. Y Ciudadanos nace un poco de eso, desde ese cambio tranquilo, ese cambio sensato, desde la necesidad de aplicar, bajo mi punto de vista, 3 principios básicos a la política de este país, que son regeneración, transparencia y sentido común. En esos 3 pilares es en los que, bajo mi punto de vista, se sienta Ciudadanos, y es un poco eso lo que quiere trasladar. Ciudadanos nace de la sociedad, no nace de unos señores que pierden un asiento y quieren seguir manteniendo ese status quo en la política del país, sino que nace de un movimiento social, insisto, de la necesidad de la gente de cambiar cómo es el panorama político de este país, que nos ha traído, pues creo que una de las mayores crisis, no ya solo a nivel económico, sino también de valores, que es la que estamos sufriendo todavía a día de hoy. Y yo creo que eso es un poco Ciudadanos, y en Cantabria exactamente lo mismo. Ese proyecto de Ciudadanos que se enmarca a nivel nacional, que nace en primer lugar en Cataluña, ya se ha trasladado al resto de la nación, y en este caso yo soy un poco la punta de lanza con todo el equipo que tengo detrás, toda la gente que se ha ido implicando durante este tiempo y que todavía se seguirán implicando más, y esperemos que se añada cuanta más gente mejor, para aplicar ese mismo modelo a Cantabria, donde creo que también es muy necesario. Félix, su pregunta. Sí, bueno, muy buenas tardes. Se habla mucho de la regeneración de la vida política, es el discurso de Ciudadanos, lo acabamos de escuchar, pero también es el discurso de transformaciones
políticas que también emergentes que han surgido en el resto de España y también aquí algunas en Cantabria de forma más local. Está claro que hay una idea, un interés por parte de la gente de regenerar esa vida política, pero aparte de la regeneración que nos ofrece Ciudadanos, a los ciudadanos, al resto de la sociedad, existen otros problemas que son también inmediatos. Uno de ellos es la crisis económica y quizás el paro es lo que más duele en la ciudadanía. ¿Cuáles son las propuestas concretas, por ejemplo, en el ámbito económico para relanzar la economía? Estamos hablando de Cantabria y tú eres candidato para Cantabria, en concreto en esta comunidad autónoma. Bueno, al final es evidente que digamos, la idea de regeneración y de transparencia es algo que está muy demandado por la sociedad, pero sí es cierto que al final la gente quiere un poco más esas concreciones, ¿no? y esas soluciones a los problemas más grandes que hay ahora mismo, y evidentemente uno de ellos es el tema económico-laboral, de la gran crisis que tenemos, de un paro elevadísimo y demás, y más en esta región donde estamos viendo una gran desindustrialización. Aquí al final hay que empezar por los cimientos. El problema es que tenemos un sistema que ha ido degenerando a lo largo de los años y, por ejemplo, aquí en Cantabria hemos sido paganos de no haber tenido un plan estratégico. No hemos tenido un plan estratégico de industria, de la misma forma que no le hay a nivel nacional ni de energía ni de otros tantos sectores donde lo necesitamos, y aquí desgraciadamente nos estamos orientando única y exclusivamente, parece, hacia un sector turístico, además muy concreto, que creo que no acompaña precisamente por el tipo de climatología que hay en esta región. Estamos yendo hacia lo que yo denomino el turismo de sangría y paella, que ese requiere de un clima un poco más suave del que tenemos aquí en Cantabria. Las medidas, bueno, a nivel nacional, las medidas económicas ya las estamos viendo. Ciudadanos, al contrario que otros partidos, lo que se ha preocupado es de fichar a grandes o a ilustres, perdón por la redundancia, fichajes de diferentes sectores, concretamente Garicano a nivel económico, que ya está exponiendo su programa, pero aquí en Cantabria yo creo que lo primero que hay que hacer, tanto me vale para economía como para cualquier otro sector, es sentarse y hablar. No solamente hablar, sino escuchar a quien tiene la necesidad. El trabajo no lo puede crear la administración pública. La administración pública tiene que ayudar a que ese trabajo se cree. El trabajo lo crea la empresa privada, el trabajo lo crean los autónomos, lo crean las pymes. Son ellos los que actúan y los que crean ese trabajo. Y las medidas económicas tienen que ir orientadas en facilitar y en ayudar a ese empresario, a esa pyme, a ese autónomo. ¿Cómo? Pues bien rebajando las cotizaciones que pagan los autónomos, que son de las más altas de este país, bien dando facilidades. Yo no soy muy partidario de que el gobierno invierta dinero en una empresa, soy más partidario de que dé facilidades. ¿A través de qué? Pues a través de incluso créditos blandos, participativos, o simplemente ayudar a que una empresa se instale. Eso es algo que, por ejemplo, sí se ha venido haciendo en los últimos 4 años con el tema del suelo, aunque creo que no suficientemente de forma profunda, pero creo que un poco el recorrido tiene que ser el ayudar al pequeño comercio, a la gran empresa, al autónomo, a que se instale con las mayores facilidades posibles. Que no para abrir un negocio, como está pasando en la actualidad, tengas que tirarte meses para poder empezar a funcionar. Eso en países como Estados Unidos, tú comienzas y la burocracia la puedes ir haciendo una vez que ya has empezado y estás empezando a recuperar la inversión. Eso es algo que, sin embargo, aquí en España no tenemos ese concepto. No, oiga, usted primero rellene toda la burocracia y después ya al cabo de 2, 3, 4, 5, 6 meses puede poner en marcha su negocio. Eso para el que pone un negocio que ya le está suponiendo un coste económico y le está suponiendo un riesgo, pues claro, le estás al final ahogando un poquito más en un momento donde el crédito no fluye de la manera que fluía con anterioridad. Pero yo soy muy partidario, en primer lugar, de escuchar al que tiene el problema o al que va a ser el protagonista de esto, que son, insisto, las empresas, las pymes, los autónomos, porque son ellos los que conocen su sector y son ellos los que conocen sus necesidades, y entre todos dibujar un poco ese escenario, un escenario donde la administración tiene que ser solución, no problema, y donde lo que hay que buscar es dar facilidades, no dinero, como estamos viendo que desgraciadamente se da, porque ese dinero probablemente lo podamos invertir mejor en otras cosas, lo cual no exime de que en determinados momentos la administración pueda colaborar también económicamente con empresas, con autónomos a través de subvenciones o lo que sea. Pero desde mi punto de vista la clave, el punto principal es
escuchar y después el dar facilidades, que creo que ahora mismo no se dan. ¿Presentan algunas propuestas en el programa ya? El programa le estamos perfilando. Si, por ejemplo, queremos o vamos a proponer a nivel de, por ejemplo, de pymes, el potenciar lo que son las empresas orientadas a la tecnología. Aquí tenemos una Universidad de Cantabria con grandes grupos investigadores y creo que uno de los grandes problemas que hay en España con respecto a la universidad, y aquí estoy enlazando también un poco con el tema de educación, que se ve en otros países, es la sinergia y la relación que hay permanentemente entre la universidad o entre las universidades y las empresas. Nosotros queremos potenciar un poco ese tipo de pymes, de esas pymes tecnológicas, a través de ese tipo de facilidades de ayuda, de colaboraciones con la universidad, porque creo que ese binomio puede ayudar mucho. La universidad, que al final no deja de ser también un estamento público, puede ayudar al pequeño empresario que quiere montar un negocio y a su vez, de la misma manera, la universidad puede ser ayudada por esa pequeña empresa. Ya lo estamos viendo ya muy puntualmente en la Universidad de Cantabria, donde sí se dan este tipo de casos, pero son temas muy puntuales y que suponen remover muchos cimientos debido a la gran burocracia que existe. Y finaliza esta primera ronda de preguntas Enrique Alonso, su turno. Yo, permítame que le meta un poco el dedo en el ojo, pero a mí me han dicho que eso es lo que le interesa al público. No quiero decir con eso y menospreciar a mis compañeros que antes han hecho sus preguntas y que además eran necesarias. Pero bueno, toca a mí ahora meter el dedo en el ojo. Usted es el máximo representante de una fuerza política que puede decidir en su momento la gobernabilidad de Cantabria. Y usted ha salido fruto de una votación entre no llega a 100 personas. A mí eso me deja un poco estupefacto, ¿no? O sea, es que Ciudadanos en Cantabria no son un grupo de amigos. No, Ciudadanos es un partido político con todas las consecuencias. Ahora mismo, en cuanto a afiliaciones, ya superamos los 200 afiliados, que es la gente que contribuye con su cuota y demás, más luego sumando simpatizantes estaremos ya por encima de los 500. En cualquier caso, sí se da la circunstancia de que después de las elecciones salimos en el Parlamento, que ojalá, porque además creo que sería bueno y necesario para la política de esta región, y se da la circunstancia de que podemos ser decisivos en ese sentido, no seré o no estaré allí porque me han elegido un grupo de menos de 100 personas, sino porque me han elegido, por las cifras, miles de votantes que son los que habrán avalado la candidatura de Ciudadanos. El grupo de amigos, evidentemente, el roce hace el cariño, pero nosotros tenemos muy claro que estamos aquí para trabajar y estamos aquí para proponer un futuro diferente y unas opciones diferentes para esta región y para esta sociedad. Y lo que queremos es ser lo más profesionales posible dentro de nuestro amateurismo, porque a día de hoy Ciudadanos es un partido amateur aquí en Cantabria, no hay nadie profesional, nadie que dedique plenamente con una retribución a hacer política, pero creo que eso también es una ventaja y nos da mucha libertad. No dependemos de nadie, no tenemos ninguna mochila en el hombro a la hora que llegamos. Pero insisto, en el caso de que se dé la circunstancia de que podamos ser decisivos para la gobernabilidad de la región, no será porque me han elegido 50, 100, 200 personas, sino porque nos habrán apoyado miles de ellas, que son los que nos habrán dado el acceso al Parlamento. Y tras finalizar esta primera ronda de preguntas, vamos con la segunda. Miguel Canales, su turno. Muchas gracias. Vamos a ver, señor Gómez, ¿política liberal de Ciudadanos o una política más estatal? Es decir, ¿hay una cierta tendencia a que el papá Estado ampare todas las posibilidades de crecimiento y de servicios en una nación, y en este caso en la comunidad, o bien que papá Estado se quede casi absolutamente al margen y sean los ciudadanos los que ataquen y funcionen en ese tema económico, en el tema cultural y en todos los aspectos de la vida de una comunidad? ¿Por dónde está más inclinado en este caso Ciudadanos?
Bueno, hay determinados puntos en los que el Estado es importante, porque al final formamos parte de un país, formamos parte de España, y hay determinados puntos que han de ser iguales para todos los españoles y que el Estado ha de velar por ellos. Hablo, por ejemplo, de la cuestión educativa, de la cuestión sanitaria, que son puntos en los que no puede haber diferencias, como desgraciadamente hay, donde hemos creado 17 reinos de taifas en España, y que eso nos lleva a determinados problemas que de vez en cuando salen en los medios de comunicación, donde hemos llegado a ver incluso desgracias humanas, por la cuestión de un enfrentamiento burocrático, político, administrativo, que es uno de los mayores absurdos que se puede dar ahora mismo, no ya en este país, sino en cualquiera del mundo. En cualquier caso, más allá de estos temas que sí son básicos y que donde el Estado ha de velar por la unanimidad o porque se respete en todo el ámbito nacional de la misma manera, y donde todos los españoles, como dice la Constitución, que somos iguales, pues lo seamos realmente. Después, evidentemente, el modelo autonómico, que sí necesita quizás una revisión, pero ha de fomentar precisamente que cada comunidad autónoma tenga cierta libertad. Evidentemente no es lo mismo Cantabria, que puede ser el País Vasco, que puede ser, y lo estamos viendo en esta especie de federalismo simétrico, como llaman ahora algunos, pues hay unos que van un poco más hacia adelante, otros que van un poco más hacia atrás, pero sí esa libertad de que los ciudadanos de cada zona decidan un poco, tengan esa libertad y ese marco de actuación para ser, insisto, lo he dicho un poco antes, dueños de su destino. Evidentemente nadie mejor que los cántabros sabe dónde son más necesarias las inversiones que necesita esta región. Insisto, todo esto está supeditado a una estructura superior, que es la estructura del Estado, que es al final el que tiene que velar por la igualdad. Pero evidentemente yo creo que ya incluso en el marco actual de las autonomías sí tenemos libertad de movimiento. Pero claro, libertad de movimiento no quiere decir que aquí cada uno haga lo que le venga en gana y después, si lo ha hecho mal, ya vendrá papá Estado a rescatarme. Hay que ser responsable, hay que ser consecuente, que creo que también es una de las cosas que hasta ahora nos ha sido demasiado. Pero a veces es un poco difícil ese compaginar mi libertad, ¿no? Aquella frase que se decía antes, yo ahora ya he dejado de escucharlo, pero recuerdo cuando era pequeño que la escuchaba mucho, ¿no? De que mi libertad termina, donde empieza la de los demás. Ese es un principio básico. Y ese es el principio de solidaridad que también ha tenido España desde la Constitución del 78, y creo que es el que ha de mantenerse. Félix Villalba, su turno. Tengo que hacer la pregunta que supongo que le harán todos los días o varias veces al día, y que de hecho en el Mundo Cantabria ya se la hemos hecho, y le hicimos una entrevista y fue el motivo de nuestro titular. Pero bueno, estamos supongo que ante otro público, y seguramente que querrá escuchar la respuesta. Pactos. Vamos a decir que Ciudadanos llega al Parlamento con los diputados que sean, consigue al menos esos 18.000 votos que se calculan que es necesario para conseguir el 5% de los votos que se requieren para entrar en el Parlamento, y vamos a imaginar un Parlamento configurado por el Partido Popular como ganador de las elecciones, pero no con mayoría absoluta, el Partido Regionalista de Cantabria, los socialistas, vamos a incluir a Podemos también como hipótesis, y Ciudadanos. ¿Ustedes facilitarían un gobierno simplemente? ¿Podrían hacer un pacto con una fuerza mayoritaria? Y además le pido que de los partidos que he citado, ¿con cuál hay alguno con el que no pactaría jamás y alguno con el que tiene más facilidades, considera que podría ser más fácil llegar a un acuerdo? Yo no me canso nunca de responder esta pregunta, porque además me encanta responderla. Nosotros pacto de gobierno no vamos a entrar en ninguno. No vamos a entrar en ninguno, salvo que seamos nosotros los que gobernemos. Y evidentemente para gobernar nosotros doy por hecho que tiene que haber un respaldo bastante importante de la ciudadanía. No me planteo llegar a un pacto de gobierno donde seamos nosotros los que gobernamos si solo obtenemos un parlamentario o incluso dos, como ya se ha dado en esta región, donde una fuerza minoritaria del Parlamento acabó poniendo al presidente y poco más. A mí la cosa de ser florero no es una cosa que me apasione demasiado. En cualquier caso, insisto, pactos de gobierno no vamos a entrar en ninguno, a no ser que seamos nosotros los que gobernemos, y eso supone que no vamos a entrar ni a avalar ningún gobierno estando dentro de él. La posibilidad de que haya un gobierno en minoría, para que nosotros avalemos un gobierno, tiene que, digamos, darse
una serie de condiciones, entre ellas las líneas rojas que marca el partido, como ya ha hecho, por ejemplo, en Andalucía, son condición sine qua non. Yo creo que tampoco pedimos grandes cosas, pedimos cosas muy sencillas que a lo mejor son muy difíciles de cumplir para algunos. De todas maneras, en este sentido yo creo que es algo único que en la política de este país Ciudadanos ha creado una comisión de pactos electorales, o de pactos postelectorales, mejor dicho, que será un poco la que vele por esa similitud o por mantener un poco la misma línea en todo el país, y serán ellos no los que, no sé si decir muy adecuadamente que los que decidan, pero sí digamos los que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible después del 24 de mayo, que yo espero que podamos estar en el Parlamento. Insisto, el que quiera pactar con nosotros, no ya un gobierno, sino ideas. Nosotros pactamos ideas, pactamos propuestas, pactamos proyectos. Eso sí, y a eso no estoy cerrado a pactar con nadie, ni yo ni ninguno de mis compañeros. Una idea si es buena y es beneficio para la sociedad, da igual de dónde venga, es lo de menos. Venga de Podemos, venga de PP, de PRC, de PSOE o de cualquier otro partido. En Cataluña, por ejemplo, Ciudadanos ha votado a favor de mociones que ha presentado Esquerra Republicana, y yo creo que no hay nada más antagónico en el Parlamento catalán que Esquerra Republicana y Ciudadanos. Sin embargo, cuando una idea es buena y es beneficio de los ciudadanos, ¿por qué vamos a ponerle puertas al campo? Si al final nosotros estamos aquí para dar ese beneficio y buscar lo mejor para el conjunto de la sociedad, no a entrar en una guerra de siglas, de etiquetas, de yo soy de izquierda, yo soy de derechas. Eso es lo de menos. Entonces, quien quiera venir a pactar con nosotros eso, ideas, proyectos, propuestas, tendrá los brazos abiertos y los oídos dispuestos para escuchar sus propuestas, y podemos llegar, ¿por qué no?, a un acuerdo y un entendimiento. Quien venga a buscar un intercambio de sillas lo va a tener más complicado, y quien quiera que le ayudemos a gobernar va a tener una serie de líneas rojas, entre ellas claramente, y además eso insisto, lo estamos viendo en Andalucía, la cuestión de la corrupción es condición sine qua non. No podemos pactar con alguien que avala a gente que está imputada o que tiene casos de corrupción, porque eso es inherente a nuestro ADN, el que nosotros peleamos contra eso, no queremos tenerlo ni en pintura y no lo queremos ver cerca. ¿Cuáles serían los grupos políticos con los que considera que sería más fácil llegar a un acuerdo o más complicado? Acabas de quitar mi pregunta. La había hecho antes. No hay derecho, no hay derecho. No sé si en ese hipotético parlamento que he pintado con Partido Popular, regionalistas, socialistas y Podemos, si considera que con algunos sería más fácil y con otros más complicado. Hombre, si yo miro ideas y lo que estoy viendo hasta ahora un poco de las propuestas que van haciendo cada uno, evidentemente el que más a priori lejano está de lo que nosotros podemos proponer sería Podemos, lo cual no quiere decir que no tengamos puntos de encuentro y puntos comunes. Más allá de ahí, el resto de los partidos que me planteas, pues no te sabría decir muy bien exactamente, porque venimos de una legislatura donde el Partido Popular tampoco he visto sus propuestas, ni he visto ese ADN del Partido Popular, sino que lo que he visto ha sido una gran indolencia durante estos 4 años, donde se ha hecho más bien poco, y el Partido Regionalista, a día de hoy tampoco tengo muy claro, después de muchos años del gobierno y ahora en la oposición, en qué línea va. Y en cuanto al Partido Socialista, espero que presenten alguna propuesta de aquí a las elecciones, que tiempo tienen. En cualquier caso, todo esto se irá viendo sobre la marcha, insisto. Me da igual un poco las siglas y de dónde vengan, ni quién sea la persona que presenta la propuesta. Lo importante es la propuesta en sí. Lo importante es el contenido, no el continente. Entonces, estaremos abiertos a hablar, a dialogar y a pactar con cualquiera de ellos, insisto, siempre que la idea, la propuesta o el proyecto sea, o entendamos que es bueno y que es beneficioso para la sociedad. Y finalizamos esta segunda ronda con la pregunta de Enrique Alonso. Claro, yo ahora me la tengo que sacar de la chistera porque me la ha robado mi querido amigo Félix. Bueno, yo parto de la base de que ustedes son un partido que llega, que irrumpe en el panorama nacional a recoger unos votos de unos desencantados que no son marxistas, digámoslo de esa forma, porque así nos entendemos todos. Pero quizá llegan un poco tarde, o se lo encuentran un poco tarde. Eso será cuestión a debatir por otro lado. No. Yo lo que digo es que, fruto de que ustedes llegan un poco tarde, no les da tiempo. Y veamos cómo ustedes se presentan en Cantabria
y en 4 ayuntamientos. Bien, entonces mi primera pregunta, porque lo voy a hacer dos, mi primera pregunta, ¿no se están tomando ustedes estas elecciones regionales como un camino a las generales, en donde simplemente con salvar la cara ya tienen bastante? Esa es la primera pregunta. Segunda, sabemos lo que está pasando a nivel nacional con el destroce innegable de UPyD. Lo que no sabemos es lo que está pasando en Cantabria. Yo tengo entendido que ustedes en su cúpula tienen gente proveniente, escindida en su momento, de la UPyD de Cantabria. ¿Cómo están las relaciones con UPyD y cómo puede ser el futuro de ustedes con la UPyD hablando en Cantabria? Son dos preguntas, ¿eh? Bien, respondo a la primera, pero respondo por orden. Primero a la primera. Sí es cierto que Ciudadanos llega a Cantabria, no sé si tarde, pero sí sobre la bocina. Es decir, nosotros nos formamos el 29 de marzo del año pasado, entonces el margen de tiempo ha sido más bien poco. Pese a todo, he de decir que, echándole un poco la vista atrás y viendo lo que ha sido todos estos meses, la verdad es que el crecimiento del partido ha sido espectacular y estoy realmente satisfecho con el trabajo que hemos realizado. Yo no estoy de acuerdo con que esto sea salvar un poco la cara ahora de cara a unas generales. No, nosotros presentamos ahora, como bien has dicho, 4 listas municipales y la autonómica, pero las presentamos con todas las garantías. Si hubiéramos tenido más tiempo, si las elecciones nos hubieran llegado dentro de 6 meses, un año, presentaríamos bastantes más listas, porque ya tenemos gente que se está rodando en otros muchos municipios. Pero bueno, llegamos con el tiempo que tenemos de margen y eso nos ha hecho tener que tomar una decisión. Y en este sentido, al contrario de lo que se suele hacer en otros partidos y lo que suele ser tendencia normal en la política, que es vamos a preparar listas, sea como sea, porque lo importante es llegar a las elecciones. Las elecciones no son un objetivo. Las elecciones son un medio para llegar a la razón en cuanto a que las elecciones importantes para ustedes son las generales. No, las elecciones importantes para nosotros son las municipales y autonómicas que nos vienen ahora el 24 de mayo, primero porque son las primeras y segundo porque son en las que concurre Ciudadanos Cantabria y donde concurrimos nosotros y donde, digamos, más cerca lo tenemos. Una vez pasen estas, evidentemente lo más importante serán las generales, pero nosotros vamos elección a elección, valga la redundancia, partido a partido, paso a paso. Y en este sentido, las que nos vienen ahora en mayo son importantísimas. Y precisamente por esa importancia y reconociendo esa importancia, lo que hemos querido es presentar una oferta sólida. En aquellos municipios donde teníamos un recorrido, teníamos un trabajo y teníamos gente que entendíamos está capacitada para afrontar el reto. Donde si conseguimos acceder, que espero que sí, a las instituciones, los representantes que tengamos podrán defender con todas las garantías el proyecto de Ciudadanos. Allá donde teníamos menos tiempo, menos recorrido, donde podíamos estar un poco más, vamos a decir así, inseguros de que, no por la gente que está, que es gente maravillosa toda la que tenemos en el partido, sino que, digamos, no tenemos ese equipo rodado y ese equipo preparado suficientemente bien, hemos preferido tener paciencia y esperar 4 años porque, insisto, tenemos o hacemos un ejercicio de responsabilidad con la gente y con el elector. Presentamos una oferta reducida, pero creo que, insisto, muy sólida y que va a permitir que podamos defender bien este proyecto. Y sobre el tema de UPyD, yo, por ejemplo, soy ejemplo de ello. Yo he sido un poco discreto. No, bueno, no pasa nada, porque además nunca lo he ocultado. Bien es cierto que estuve muy poquito tiempo, estuve escasos meses en UPyD, en aquel entonces no estaba Ciudadanos, que hubiera sido mi primera opción desde el principio. No me arrepiento de haber militado en UPyD, aunque no era el partido o un partido como yo entendía que debía ser y que cumplía mis expectativas. Y decidí marcharme, como otros compañeros que se marcharon en su día. Ahora mismo de la Junta Directiva, 3 miembros estuvimos en UPyD. Yo, insisto, fui el que menos tiempo estuvo y hay otros 2 miembros que no están. En cualquier caso, ahora mismo dentro del partido, creo que ex de UPyD, por llamarlo en la terminología que se está utilizando en los medios de comunicación, somos un 15%. Quiero decir, la mayoría de la gente es gente que ha venido directamente y valga la expresión, de su casa, es decir, que no ha tenido paso previo por la política.
Las relaciones con UPyD aquí en Cantabria son excelentes, son muy buenas. Yo con la gente con la que trato y con la que me voy encontrando, tanto Román como Íñigo Velasco, como Carmen Rotella, que son los candidatos que conozco, es excelente, no tengo ninguna queja de ellos, espero que ellos no la tengan de mí, es un trato muy, muy amable, y yo sigo teniendo amigos en UPyD y les deseo lo mejor. ¿Hay un noviazgo? Hombre, es difícil cuando se nos ha dado en repetidas ocasiones, además, a Ciudadanos el portazo que se nos ha dado. El problema, tanto mío como de mis compañeros que estuvimos allí en UPyD, como a día de hoy de entre Ciudadanos y UPyD, no son las bases, no son los compañeros con lo que te puedes encontrar aquí en Cantabria. El problema es una dirección que está regida por Rosa Díez y su forma un tanto, y permítaseme el adjetivo, estalinista de entender el cómo funciona un partido, y el único problema es ella. Yo, insisto, sigo teniendo amigos en UPyD aquí en Cantabria, espero seguir teniéndolos, y no veo ningún problema, ni entiendo que lo debiera haber. Y lo estamos viendo en toda España, donde permanentemente a lo largo de las últimas semanas estamos viendo un goteo desde las bases de UPyD hacia Ciudadanos, y yo estaré encantado de que el día de mañana podamos estar todos en el mismo barco y en el mismo equipo. Algo que veo muy difícil, casi imposible, estando Rosa Díez de por medio. Pero eso ya no me corresponde a mí decidirlo y ya no es ámbito de mi competencia. Yo estoy en Ciudadanos y ojalá en el futuro podamos estar y podamos ir de la mano, porque creo que juntos sumamos más que por separado. Finalizamos esta primera parte del candidato, hacemos un alto en el camino y regresamos. Y regresamos en esta segunda parte del candidato y vamos a por la tercera ronda con nuestro invitado Rubén Gómez. Y Miguel Canales, pregunta para usted. Rubén, vamos a ver, de cara a estas inmediatas elecciones autonómicas y municipales, pero de cara a las elecciones autonómicas, existe generalmente una inercia de votación hacia candidatos y personas conocidas, y cuando hablo de conocidos son personas que se les ve en los medios de comunicación, sobre todo en televisión, en prensa, en inauguraciones o réplicas en el Congreso de los Diputados, o en este caso en el Parlamento. ¿Qué le cuesta o es muy difícil para partidos nuevos y para personas, digamos, desconocidas políticamente, el hacer un arranque en la política, y mucho más si se lleva de locomotora un partido detrás? Es decir, ¿cuáles son las dificultades que están viendo actualmente para posicionarse y que les conozca los ciudadanos, los votantes en este caso? Hombre, sí, evidentemente, cuando partes del desconocimiento del desconocimiento personal, porque al final la marca sí se la conocía ya un poquito más, ahora cada día se la conoce más debido a que a nivel nacional, pues la inmensa labor que hace Albert Rivera, como otros que ya vemos en las televisiones, como por ejemplo Carolina Punset o Luis Salvador, que ya les estamos viendo más, y un poco la marca ya está, SCS, está apareciendo cada vez más en los telediarios y en la prensa a nivel nacional, pero sí es cierto que a nivel local, regional, pues hay un mayor desconocimiento. Eso, la manera de luchar contra ello, en primer lugar, es el tiempo. Desgraciadamente el tiempo que tenemos es reducido, y lo siguiente que estamos intentando hacer es pisar la calle, que es donde creo que debemos de estar y donde está la gente. Los medios de comunicación, evidentemente, yo no les puedo exigir, como desgraciadamente veo que exigen otros, bajo mi punto de vista erróneamente, porque el medio de comunicación al final lo que refleja es el interés de la gente. Entonces lo primero que tendré que generar es interés, y después el medio de comunicación atenderá ese interés y me sacará a mí. Yo no tengo la menor duda de que si viniera mañana Albert Rivera a Cantabria, Albert Rivera iba a estar todos los medios de comunicación pendientes de él. Sin embargo, si aterrizo yo en el aeropuerto de Parayas, pues no creo que haya muchos micrófonos esperándome todavía. La pregunta, si se me permite, es: ¿va a venir Albert Rivera a Cantabria en esas elecciones?
Uy, te lo he puesto ahí para... No, es que lo he hecho antes de que me la pise. Bien. El director del mundo. Está bien. Estamos trabajando para que sí. Y no puedo asegurar 100% que vaya a venir, pero creo que sí lo va a hacer y espero que sí lo haga, que sí venga durante la campaña. Y estoy seguro que eso nos va a ayudar muchísimo a visualizarnos a los candidatos, tanto en mi caso al regional como a los candidatos locales que tenemos. Sí es cierto que es un poco el gran muro de batalla que tenemos, el poder tener más presencia mediática y el poder darnos más a conocer, pero tenemos la gran ventaja, insisto, de que a nivel nacional la marca tira mucho de esto, lo cual digamos que compensa nuestro desconocimiento con el conocimiento de la marca nacional, que además es una sensación muy buena, la que se transmite Ciudadanos a nivel nacional, y eso lo palpamos día a día en la calle. La gente está encantada con Albert Rivera, está encantada con Ciudadanos, que es una marca que, insisto, atrae mucho a la gente y al votante. Y a lo siguiente, que es nuestra labor, nosotros estamos permanentemente pisando la calle y estamos haciendo esa labor silenciosa que no se ve tanto, que es ver de tú a tú y hablar de tú a tú con el ciudadano, que creo que es un poco lo que se han olvidado los partidos políticos en los últimos años, y que es nuestra labor un poco de hormiguitas con los medios que tenemos, que no son muchos, y estoy convencido de que eso poco a poco va calando e irá cambiando la tendencia. Es cierto también que Ciudadanos poco a poco se ha hecho un hueco en la prensa local y regional, y también esperamos que si está aquí Albert Rivera, pues le podamos tener en este medio. Y le doy paso a Félix Villalba. Siguiente pregunta. Sí. Bueno, Ciudadanos es una formación básicamente de expectativas, porque no es una realidad en casi ninguna parte. Sí, en Cataluña, por ejemplo, y lo es ahora también en Andalucía, pero hace nada, a principios de año, en Cantabria, la expectativa era bastante pobre o escasa. Es decir, pocos contaban con posibilidades de Ciudadanos de acceder al Parlamento regional, por ejemplo. No hablo ya de ayuntamientos, pero al Parlamento regional. Sin embargo, esas expectativas cambian cuando Ciudadanos tiene un muy buen resultado, en cierto modo sorpresivo, en Andalucía, incluso ya cuando se barrunta ese buen resultado que van a obtener aquí. Entonces las expectativas cambian, porque es decir, ya hay otro lugar como Andalucía, y además muy distante en todos los sentidos de Cataluña, donde se convierte en realidad. Me imagino que habrán pasado, por lo tanto, Ciudadanos Cantabria, de la soledad más absoluta y de que nadie quería saber nada de Ciudadanos, a lo contrario, a que haya gente que se acerque a Ciudadanos porque ve que esas expectativas pueden ser reales. En ese proceso, como en cualquier formación política, aparece, por decirlo de alguna forma, en los listillos que pueden convertirse en un peligro para un partido que propugna una regeneración democrática, que quiere ser muy duro en la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son los filtros que se han establecido en Ciudadanos y cuál será la reacción de si, por ejemplo, consigue estar Ciudadanos representado en un municipio o en el Parlamento y uno de esos listillos se le ha colado y genera problemas? Bueno, hay, digamos, varias maneras, entre comillas, de controlar un poco esto de forma natural. La primera y la más básica la hemos visto durante las primeras que hemos celebrado, y es que para presentarse, para postularse como candidato a ellas, hay que tener un mínimo de 6 meses de afiliación. Normalmente este oportunismo o estos listillos, como los defines, no suelen llegar hasta última hora, y ya sobre la bocina es cuando llegan. No vaya a ser que previamente se les exija un trabajo o algo por el estilo. Ellos llegan ya para, digamos, a mesa puesta. Entonces, en ese sentido, ese método de control es muy efectivo. Más allá de todo esto, sí es cierto que a nivel nacional el partido ha implantado una metodología a través de una empresa externa muy interesante para estudiar y evaluar un poco las afiliaciones masivas, que se suelen dar también en ocasiones, para detectarlas y hacer un seguimiento de las mismas. Y un poco también ahí es la labor que hacemos permanentemente desde las agrupaciones territoriales, de saber un poco quién viene a casa. No es que excluyamos a nadie, de hecho no lo hemos hecho con nadie, no hemos impedido que nadie se afilie. Perdón.
Sí es cierto que, por ejemplo, algún caso sí se ha revocado la afiliación, pues porque había una doble afiliación de gente que estaba afiliada a Ciudadanos y a la vez a otro partido, lo cual lo impiden los estatutos de Ciudadanos, pero en principio esto está abierto a todo el mundo. Bien, es cierto que luego hay un seguimiento, hay un poco pues conocer a la persona que viene, porque como bien dices ahora mismo, y más en los momentos en los que nos encontramos prácticamente en toda la nación, que es un partido recién creado y por lo tanto es más inestable a posibles cambios de este estilo, pues hay que estar un poco más vigilante. Pero yo es que la verdad, la inmensa mayoría de la gente que se ha acercado es gente que viene con buenas intenciones, sin pasado político. Los que han venido un poco buscando otras intenciones, buscando unas siglas con las que presentarse a las elecciones, suelen venir todos cortados por el mismo patrón, y cuando se les explica, no, mira, para presentarse tienes que cumplir una serie de condiciones de tiempo, trabajo, equipo, etc, 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 buscan otro camino, y ya la regla, digamos, entre comillas, de los 6 meses, pues soluciona muchos de estos problemas. Compañeros, y uno de ustedes, pero no quiero decir nada, uno de ustedes pues le cazan en algo, haciendo algo irregular, como la presunción de inocencia será lo primero que se aplique, me imagino, haremos un compañero de partido, pero ¿cuál va a ser el límite? ¿Se va a esperar? ¿Se va a esperar, como en algunos casos dicen algunas formaciones, a que haya sentencia y firme, o en el momento que se inicie la investigación, no sé, entre un extremo y otro, ¿cuál va a ser? Bueno, nosotros en primer lugar, como condición sine qua non, hemos tenido que firmar, yo también, una carta ética y financiera en la que nos comprometemos a seguir las líneas del partido, a mantener, digamos, limpio la imagen del partido, y a que en el caso de que haya algún caso de estos, seamos nosotros los primeros en entregar nuestro acta, o si vemos que algún compañero no lo hace, denunciarlo ante el partido. Eso lo tenemos que firmar todos los candidatos y, digamos, nos comprometemos a seguir estos puntos, y a partir de ahí, según nuestros estatutos, esto no es una condición que quede al albur de una decisión posterior, depende de quién sea, en qué momento nos encontremos, sino por estatutos, en el momento que alguno de nosotros esté imputado, el partido inmediatamente actúa de forma tajante. Bueno, ahora sería investigado, ¿no?, que es la terminología que se utiliza ahora. Esto es importante, por corrupción. Es decir, imputado o investigado por corrupción política. Cualquier imputación relacionada con el ámbito de aplicación de la política supone que directamente el partido te excluye. Es posible que directamente te echen en función de un poco lo que hagas. Evidentemente ahí entra en juego lo que es la buena voluntad de la persona de entregar directamente su acta, y entonces es posible que se sea un poco más benévolo y no se lleve a expulsarle del partido, pero en esto el Ciudadanos es tajante. No llevamos y no podemos llevar ni imputados ni investigados en las listas, ni un cargo público puede representar a Ciudadanos estando, insisto, imputado. Enrique Alonso, su pregunta. Claro, yo es que sigo con... Pero no es la mía, es por abundar un poco. Es que el término investigado quiere decir que es un poco la salida que se ha dado a toda la judicialización que se está haciendo con la política. Es que hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto que todos conocemos a presuntos sospechosos, pero que son presuntos también para nosotros, o sea, sin embargo, creo que hay ahora unas armas políticas de intentar imputar a esa gente también. ¿Se la van a ustedes a afiliar, por hablar en un término coloquial? A mí me pueden investigar por una denuncia que me tienen que investigar, pero eso no quiere decir porque es que de esta forma es muy fácil quitarse enemigos políticos. Hombre, yo espero que no, y que las imputaciones no se hagan a la buena de Dios. Espero, quiero creer y confío en que no sea así, aunque ahí es muy importante también un detalle fundamental que defiende Ciudadanos, que es la separación de poderes, la separación real de poderes entre el poder judicial y el poder legislativo, que creo que a día de hoy no se cumple como debiera cumplirse. Insisto, en cualquier caso, los estatutos son claros. Cualquier caso de
imputación o investigación, llamémoslo como queramos, de imputación, que es el término que hemos usado hasta ahora toda la vida, relacionada con cuestiones del ámbito político, supone el que esa persona esté apartada. Si después, al cabo del tiempo, se demuestra que esa imputación pues no tenía sentido, esa persona podrá volver. Sí, pero en este caso, usted puede vetar una gobernabilidad de Cantabria que después, con el paso del tiempo, no hubiera sido de la misma forma. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que aquí entiendo que en el momento en el que estamos, después de todos los casos de corrupción que hemos vivido, es el momento de dar ejemplo. Y es el momento de ser un poco, o de poner el listón moral muy alto, porque la sociedad es lo que reclama. Usted está diciendo que la noticia de últimas horas de que el PP lleva en sus listas a 6 imputados, me parece, 5 o 6, eso ya categóricamente ustedes no van a llegar a ningún acuerdo con el PP. A ningún acuerdo de gobierno. Bueno, pero ustedes no van a participar en gobierno. No. Entonces, y evidentemente la segunda parte de la posibilidad, que es llegar a un acuerdo de estabilidad gobernando el Partido Popular en minoría, con esos casos de imputados, sería imposible. Un poco lo mismo que está ocurriendo en Andalucía con Chávez y Griñán. Es exactamente el mismo caso. Ustedes la gobernabilidad de Cantabria a un PP que se tiene que echar en brazos de un PRC. Eso ya dependerá del Partido Popular. También puede, entre comillas, limpiar esos casos que tiene de personas imputadas y así no tendría ese problema. Y entonces nos dejaría sin argumentos para poder llegar a un acuerdo con ellos. Nos vamos con otra ronda más. Miguel Canales, su pregunta. Bueno, yo voy al hilo de la pregunta de mi compañero Enrique Alonso. En este caso, la comparecencia de Ciudadanos en el Parlamento, supuesta comparecencia pues, con 2 o 3 diputados o parlamentarios, en este caso en Cantabria, estarían más cerca de la política del Partido Popular que de otros partidos políticos, y con qué condiciones, si es que existen, trataría de favorecer propuestas e ideas del partido que en boca de muchos y de muchas personas ha defraudado un poquito de promesas incumplidas o promesas que ha hecho a medias, promesas electorales, que parece que son las que proliferan ahora en los tiempos previos a unas elecciones, claro. ¿En qué condiciones pactaría usted con el Partido Popular? Insisto, siempre que sean un pacto en cuestión de una propuesta que hagan, de un proyecto que tengan, la condición sería que ese proyecto fuera para beneficio de la sociedad y que nosotros entendamos que ese beneficio, que ese proyecto es bueno. Esa sería la única condición. Si ya lo que hablamos es un pacto de gobierno, de la posibilidad de que ellos gobiernen en minoría, o incluso de entrar a un pacto de gobierno, que ya he explicado que nunca entraríamos al gobierno, si no es para ser nosotros los que gobernáramos, como hemos estado hablando antes, debido a esas líneas rojas que no podemos o que no queremos traspasar, sería inviable ese pacto, a no ser que el Partido Popular eliminara ese problema. Y aún así, que no lo avalen aquí en Cantabria no quiere decir que no lo estén avalando en otras partes del país, con lo cual tendríamos el mismo problema. Evidentemente, poco me puedo fiar de un partido que me ha prometido, que nos ha prometido a todos durante los últimos años que iba a hacer una serie de cosas y después no las ha cumplido, y que me diga que no, yo dentro de unos meses te aseguro que no voy a tener ningún imputado en ningún lado. No. Elimine usted a los imputados primero y después ya hablaremos. Félix Villalba, su turno. Sí, bueno, cualquier partido político pues, que se presenta a unas elecciones lo hace para gobernar, ¿no? Luego la realidad puede poner a cada uno en su sitio y las posibilidades de llevar adelante el programa, porque no gobernando se puede llevar adelante parte del programa pues, con acuerdos, lo que sea. Por lo tanto, los ciudadanos necesitamos saber qué es lo que quiere hacer esa formación política para decidir si le votamos o no. Ya me he comentado que están todavía en una fase de elaboración del programa y hablando con expertos y con la sociedad para hablar definitivamente de ese programa, pero sí querría unas primeras ideas para ir conociendo a Ciudadanos Cantabria.
Y entonces, esas primeras ideas en cuestiones muy concretas, ¿no? Es decir, en cosas que a los ciudadanos nos afectan directamente. Los impuestos. ¿Nos van a subir los impuestos? ¿Nos van a bajar los impuestos? El estado de bienestar, servicios tales como la educación, la sanidad, las pensiones tienen pocas posibilidades desde Cantabria. Ahí van a seguir una línea de recortes o de garantizarlo como está o de incrementarlo. Por ejemplo, para no extender más, complicar más la pregunta. Bien, claro, aquí tenemos un problema y es que para hacer con datos y poner encima de la mesa, pues haríamos concretamente esto, esto y esto, lo primero que tendríamos que conocer es con detalle las cuentas, que desgraciadamente no lo conocemos. Conocemos vaguedades, conocemos un poco los datos que nos dan, pero no sabemos exactamente cómo de limpia o no está la casa. Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar realmente cómo está la situación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Se nos dice que se han recortado no sé cuántas empresas públicas y que se han recortado los edificios públicos que tenía el gobierno de Cantabria. Yo por donde, hasta el punto que sé, sí se han fusionado, pero el coste sigue siendo lo mismo en cuanto a empresas públicas, y después en lo que a edificios se entiende, siguen estando los mismos. En otros sitios o donde sea, pero siguen estando los mismos. Con lo cual, lo primero que tiene uno que hacer es saber cómo está la situación. A partir de ahí podríamos poner encima de la mesa números concretos. En cualquiera de los casos, indistintamente cómo esté, es obvio, creo, a la vista de todos salta, que hay sitios donde recortar por delante del sistema sanitario o el sistema educativo, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. El gobierno que hemos tenido durante los últimos años, insisto, en ambos niveles, lo que se ha dedicado es a recortarnos o apretarnos el cinturón a los ciudadanos, pero no ha atacado lo que es la administración pública, lo que es el propio sistema político. Seguimos teniendo un exceso de gasto en cuanto a asesores, en cuanto a empresas públicas, cuya funcionalidad, cuya eficacia, cuya eficiencia es más dudosa que otra cosa. Entonces, nosotros lo que sí nos comprometemos es a ser austeros, pero no a ser austeros con la gente a la que le damos servicio. Con ellos es con los que no tenemos que ser austeros. Con los que tenemos que ser austeros es con nosotros mismos. ¿En qué? En asesores, en cargos de confianza, en coches oficiales, en empresas públicas, en todo lo que está relacionado con lo que se viene a denominar la grasa del Estado, eso que realmente no da una productividad, eso que lo único que sirve es para que el que está en el asiento trabaje menos. No, oiga, mire, yo no quiero que alguien trabaje por mí, si quiero que alguien trabaje por mí, no me presento. Yo lo que quiero es trabajar yo y ahorrarle lo máximo posible al contribuyente, porque ese dinero que es de todos, que ese dinero que viene de nuestros impuestos, a donde tiene que ir no es a pagar a unos señores que están en el Parlamento de la Administración Pública. Lo que tiene que hacer es cubrir los gastos que son necesarios de la sociedad. Y en ese sentido nosotros no apostamos por seguir reduciendo o haciendo recortes tanto en educación como en sanidad. Apostamos por hacerlo más eficiente, es decir, que se gaste lo menos posible dando el mejor servicio, pero evidentemente el dinero hacia donde tiene que ir dirigido es hacia ahí, no, insisto, hacia lo que viene a denominarse la grasa del Estado, y ni mucho menos a asesores, coches oficiales y empresas públicas. Empresas públicas que en muchos casos no sabemos exactamente muy bien qué es lo que hacen. Impuestos. Al final el objetivo, yo creo que además es un objetivo muy lógico. Cuando hablaba muy al principio de uno de los pilares fundamentales de Ciudadanos es el sentido común. Y el sentido común lo que nos dice es que hay que intentar con los menos impuestos posibles, dar el mejor servicio. Nosotros apostamos porque haya los menos impuestos posibles, aunque en cualquier caso todo esto dependerá del estado de la administración y del estado de las cuentas. Pero si podemos, sin lugar a dudas, los menos impuestos posibles. Enrique Alonso, su turno. Se comenta que el señor Revilla es muy amigo de don Alberto. Y que incluso ha podido haber ya algunas conversaciones. ¿Qué me podría decir a eso? Bueno, algún programa de televisión han hecho juntos, con lo cual han hablado. No sé si han hablado de Cantabria o han hablado del lugar por donde estuvieran paseando. Sinceramente no me consta que haya habido conversaciones a nivel de Cantabria, a nivel de política de Cantabria, y
supongo, quiero pensar, quiero creer, doy por hecho, que si las hubiera habido me hubiera enterado. Yo he preguntado, me he molestado mucho por ese asunto, porque es algo que me preocupa especialmente, y entonces a mí desde el principio, desde la Dirección Nacional, se me ha asegurado que no hay absolutamente nada de lo que deba saber en relación a este sentido. Por lo tanto, yo hasta ahora nunca me han engañado, con lo cual doy por hecho que siguen sin engañarme y que me dicen la verdad. Para terminar mi intervención, creo que es la pregunta que le podíamos hacer los tres. ¿Cuántos votos? ¿Cuántos escaños? Es difícil de decir. Queda todavía mucho y ya veremos. Yo creo... me voy a manejar una horquilla amplia para tampoco mojarme mucho. Pero yo creo que podemos estar entre 3 y 6. ¿Entre 3 y 6? Sí. Luego la mayoría, con esa horquilla, también la tiene el PP. Bueno, eso lo deciden los cántabros. Yo espero llevarme la sorpresa de que sean el doble. Pero en cualquier caso, cualquier resultado que obtengamos, incluso aunque no entremos al Parlamento, tenemos la gran ventaja en estas elecciones de que partimos de cero, con lo cual el sacar yo solamente un concejal en cualquiera de los ayuntamientos donde nos presentamos sería un éxito. Ahora queremos estar en el Parlamento porque entendemos que es necesario para que nuestro proyecto se escuche con la mayor voz posible. Y a partir de ahí, yo espero que sean, insisto, entre 3, 6, más o menos un poco palpando lo que puede ser cambios muy bruscos a nivel electoral. Es muy difícil que se produzcan, con lo cual pasar de 0 a 15, por poner un ejemplo, lo veo muy difícil siendo mínimamente objetivos, aunque lo veo casi imposible. Pero bueno, esa horquilla que nos pueden dar un poco las encuestas, yo creo que puede acercarse a la realidad. Finalizamos este primer programa del candidato Rubén Gómez. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer. Y a nuestros invitados de hoy, Miguel Canales, muchas gracias. Gracias a vosotros. Félix Villalba, muchas gracias. Un placer haber estado aquí. Y Enrique Alonso, muchas gracias por estar en este primer programa del candidato. Muchas gracias. Os recordamos que volvemos la próxima semana y que vamos a dejar el podcast del programa en www.cantabria24horas.com, donde también se va a poder leer una entrevista escrita y el vídeo en el canal de YouTube Cantabria 24 Horas Televisión. Pasad una buena tarde.